Y bueno, usted sabe que estamos muy contentos y sabiendo que Dios hace milagros. Y Dios nos sorprende, ¿no? Yo tengo ánimo de que el Señor va, no sé, tengo un sentir que el Señor va a sanar algunos corazones en esta noche. Porque quiero hablarles de la sanidad de la autoestima. Es un tema que me ha movilizado el corazón en este día, en estos días, y tenía en mi corazón que podamos presentar este tema que es importante porque va a determinar por ahí tu vida de fe también, tu vida cristiana, tu vida espiritual. Así que es un tema importante y vamos a presentar nuestro ser interior al Señor en esta noche. Es muy importante que analicemos, que meditemos en nuestros sentimientos más profundos, porque ahí no está a lo mejor la traba, el problema, la dificultad, para que Dios obre también en nuestra vida. Recordamos de que la Biblia nos presenta las biografías de personajes que Dios levantó y algunos sí fallaron porque tenían una muy baja autoestima, tenían muchos temores, tenían muchos conflictos interiores y no supieron aprovechar lo que Dios le estaba dando como una oportunidad de servicio, de revelación en aquella época. Así que vamos a estar meditando en esto y vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Atención, porque este pasaje, y como todos los pasajes de Efesios, tiene un altísimo voltaje espiritual, por así decirlo, ¿no? Creo que una de las más altas revelaciones al apóstol Pablo de parte del Espíritu de Dios fue cuando él estaba allí escribiendo esta carta. Es extraordinario. Y quiero hablarles precisamente de la autoestima. Usted sabe que dice que, yo lo he visto, ¿no? En algunos circos, bueno, hace muchos años que ya no veo circos, ha habido una tremenda crítica, una movilización a favor de los animalitos, ¿no?, que sufren el cautiverio. Yo recuerdo haber visto a grandes elefantes, ¿no?, que estaban atados a vamos a decir, una cadena, a una cuestión allí clavada en el suelo, y bueno, estaba ahí el elefante, no tenía mucho movimiento, pobrecito. Pero la historia dice que los elefantitos de muy pequeños se acostumbran a atar con cadenas, y bueno, el pobre elefante sabe que no tiene mucha posibilidad de movimiento, ¿no? Y bueno, cuando va creciendo, acostumbrado a la estaca que le pone, a la cadena que le ponen en la estaca, en realidad no le ponen cadena muy pesada y ya es un tremendo animal con una fuerza descomunal, pero él tiene grabado en lo más profundo del ser algo que viene de la más pequeña infancia, ¿no?, de que mucho movimiento no tiene para hacer. Y podría, semejante animal,
pegar un tirón y arrancar la estaca, arrancar la cadena, pero él se ha convencido hasta lo más profundo de su ser que no se puede movilizar, porque cuando era pequeño lo intentó y no resultó. Entonces, eso ilustra un poquito cómo se genera la lamentable baja autoestima en un ser humano, que le llega a limitar, que le llega a convencer de que no podrá, de que no irá hacia adelante, de que no se proyectará, de que no prosperará, de que no avanzará, de que no puede ir mucho más allá de lo que ha logrado. Y bueno, y muchas veces la baja autoestima se puede escuchar a través de las palabras de la persona, cuando dicen yo soy así, yo soy acá, y uno puede escuchar autolimitaciones solamente, ¿no es cierto? Es lamentable, pero es una tremenda realidad, ¿eh? Y vemos que en la sociedad es algo muy común. Por eso me parece que Dios quiere sanar algunas autoestimas muy lastimadas, ¿no? ¿Por qué esto es común? Porque nosotros vivimos en un ambiente espiritual nocivo, tóxico, podemos decir, que se levanta en contra de lo que Dios ama, que es el ser humano. Entonces parece que Satanás, dice, el príncipe de este mundo, se preocupa por marcarnos de pequeño nuestras limitaciones, lo que no podemos hacer, lo que nunca podremos lograr, y empieza a machacarnos en lo más profundo de nuestro ser, palabras limitantes y palabras que te dicen no podrás, no alcanzarás, no avanzarás, no servís, no podés, sos inútil para hacer grandes cosas o cosas importantes. Entonces la persona se acostumbra a un ámbito, a un límite, y esto realmente es así. Es muy, muy importante que usted lo entienda esto, ¿no? Es Satanás a través de esas palabras nocivas, ¿no es cierto?, que te han degradado, que te han limitado, que te han despreciado. Es Satanás a través de las palabras hirientes, ¿no es cierto?, que han dicho en contra nuestra. Y ahí está la base de la maldición, porque maldecir es cuando dicen mal de tu persona, de tus capacidades, o de tus pensamientos, de tus sueños, de un montón de cosas que tenés en tu corazón para hacer. Entonces viene Satanás e inspira los corazones más, no sé, sorprendentes, ¿no? Porque muchas veces son personas muy queridas, son personas muy allegadas, que no tienen mala intención, pero realmente el mundo espiritual se mueve y habla a través de sus bocas, ¿no? Entonces esto es una gran realidad. Cuando llegamos a Cristo, tenemos que sanar esto. No podemos ir mucho más adelante. Acuérdese que el primer rey, Saúl, era un hombre, dice, muy destacado en cuanto a su aspecto exterior. Dice que en el ejército de Israel, Saúl sobresalía una cabeza arriba de cualquiera. Era una persona muy alta, muy impactante en cuanto a su porte, pero tenía un gran problema. Tenía un complejo de inferioridad. Tenía un complejo de inferioridad. Tenía una baja autoestima. Tenía algo que estaba ahí lastimado, que tenía que sanar. ¿Y sabe qué? Le llevó a fracasar, le llevó a cometer errores. Por eso digo, hay que sanar la baja autoestima. ¿Por qué? Porque entonces le va, si no, perseguir, y usted va a tomar actitudes muy increíbles, muy inmaduras. ¿Para qué? Para poder convencer a los demás que usted verdaderamente vale y convencerse a sí mismo que vale. Entonces va a estar haciendo cosas que no son sabias hacer, ¿no es cierto?, porque son el resultado de la baja autoestima solamente, ¿no? Cuando Saúl evidenció mucha rebeldía, mucha desobediencia, mucha falta de sabiduría, dice 1 Samuel 13:17 que el profeta Samuel le dice a Saúl, ¿no? Aunque eres pequeño o eras pequeño a tus propios ojos, ¿no eres tú la cabeza de las tribus de Israel? El Señor te ungió rey sobre Israel. O sea, como que él nunca
pudo tomar conciencia de la oportunidad que Dios le daba de ser rey de todo Israel. ¿Está bien? Pero él tenía, dice, una baja autoestima. Aunque eres pequeño a tus propios ojos, él se veía pequeño, ¿no? Tenemos el ejemplo también de Israel, que cuando tiene que conquistar la tierra prometida, dice que mandan 12 así espías, ¿no es cierto? Solamente 2 dieron un informe de fe, de victoria, y los 10 restantes tenían tanta herida interior. Era realmente personas con una mentalidad de esclavos. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ellos tenían acostumbrados y se habían convencido de que no podían. Entonces, la imagen que tenían de sí mismos, dice, nosotros éramos como langostas al lado de ellos, y ellos nos veían como langostas a nosotros. O sea, mire, interesante, la autopercepción es un tema clave. ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Cómo te percibís a vos mismo? Es tan importante eso, porque eso te va a hablar si tenés una autoestima sana o si realmente hay que poner en la mano del Señor esta cuestión, ¿no? Verdaderamente hay cosas muy importantes que nos dicen la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo recibe la luz del Espíritu Santo, recibe la luz y nos habla de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y fíjese qué diferencia hay entre la gracia de Dios que viene a través de Jesucristo. Cuando el apóstol recibe la revelación, lo primero que hace a los efesios, les dice, les recalca, les repite, les hace énfasis en lo que ellos eran en Cristo. Esa revelación debían recibir primero. Y después, en los últimos capítulos, capítulo 6, por ejemplo, tiene 6 capítulos de Efesios, no más, ¿no es cierto? Le dice lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer. Y muchas veces nos hemos acostumbrado a la religión. ¿Cómo dice la religión? Tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y si haces esto, esto y esto, algo va a pasar. Pero la gracia de Dios y la revelación del Espíritu Santo que vemos en el Nuevo Testamento es que tienes que aceptar quién eres. Tienes que sanar realmente la percepción propia que tenés de tu vida como cristiano. Y después eso va a producir acciones, algo realmente positivo en el reino de Dios. ¿Está bien? Porque desde adentro viene el cambio. ¿Está bien? El cambio no viene haciendo las cosas. Nosotros cambiamos dentro por la gracia de Dios, por la obra que le permitimos hacer al Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Primero somos y después hacemos. ¿No me entendió? Primero usted recibe quién es y recibe una sanidad porque hemos aprendido mal. Hemos pensado que todo lo que decían de nosotros, eso era verdad. Y ¿sabe una cosa? Es capaz que era mentira. Entonces forjó una herida profunda de la estima lastimada, una baja autoestima. Entonces viene el Espíritu Santo y nos empieza a decir un montón de cosas importantes. Y nos empieza a hablar con la verdad. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres. ¿Se acuerda ese pasaje que yo le leí en algunos mensajes anteriores, ¿no? Cuando él se enfrenta a Pilato y Juan 18:37 dice ahí, ¿no es cierto? Y Pilato le dice, así que eres rey. Yo lo voy a leer acá en la Nueva Versión Internacional, que está interesante. Dice, así que eres rey, le dijo Pilato.
eres tú quien dice que yo soy rey. Yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz, dijo Jesús. ¿Escucha qué? Escucha la voz del Señor, ¿no? Entonces Pilato dice, ¿qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. O sea, fíjese que Pilato no escuchó a Jesús. Fíjese qué impresionante, porque lo que estaba diciendo Jesús se cumplió inmediatamente. Los que son, dice, los que están de parte de la verdad escuchan mi voz. Evidentemente Pilato no estaba de parte de él. No escuchó la voz de Jesús. A pesar de que el mismo Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y no se quedó a ver qué respondía Jesús. No estaba interesado en conocer la verdad. ¿Pero a qué se refiere Jesús? Conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Sabes lo que significa? Esa palabra verdad significa realidad. Conocerás la realidad. Conocerás la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que es verdadero. Lo que es real, pero para toda la eternidad. ¿Y qué es lo real que vino a traer Jesús? El reino de Dios invisible, la salvación eterna de las almas, la verdad poderosa que le va a llevar a la persona a la transformación. Y ¿saben una cosa, amado? Esa es la realidad que te lleva a la libertad. Cuando conoces la realidad del reino de Dios, un reino que nunca habíamos conocido antes, nunca habíamos tomado, no sé, nunca se nos había ocurrido, nunca lo habíamos conocido. Estábamos en las tinieblas, pensábamos que la vida era así, y no era así la vida. No conocíamos la realidad del mundo espiritual. Pero cuando lo conocimos, ahí fuimos libres. Amén. Entonces es tan importante eso. Igual que, por ejemplo, la autoestima. Cuando vos conocés la realidad de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a tu vida, ahí puedes ser libre. ¿Y libre de qué? De las mentiras, de lo que Satanás te ha inculcado de que naciste. Yo lo analizo a mi nieto, ¿no? Porque estoy todos los días con él. Qué precioso, ¿no? Cómo es la vida, cómo es la dependencia que hemos tenido todos de bebés, ¿no? Lo que pasa es que no nos acordamos. Y estamos ahí, chochos, como buenos abuelos. Y se despierta y ya estamos. Y él nos devuelve la sonrisa. Y es no sé, es un amor que le damos y un amor que él también da con su sonrisa, ¿no es cierto? Pero lamentablemente muchos de los que estamos acá, tal vez no tuvieron la paciencia con nosotros. Tal vez no nos trataban como nosotros necesitamos. Tal vez no nos cuidaron como nosotros precisábamos en ese momento. Tal vez venimos heridos desde tiempo que nosotros no tomamos conciencia, porque lo más precioso que recibe un ser humano es el amor puro de los que le rodean. Amén. Por eso yo sé que esta criatura, mi nieto, va a ser el predicador del amor. Porque tiene exceso de amor, ¿no es cierto? Pero me hace pensar esto, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, necesitábamos, ¿estaban ahí? ¿Estaban ahí? Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que haya sido así. Pero lamentablemente tenemos muchas historias tristes. Por eso hay tantas personas amargadas, oprimidas, angustiadas. Y el espíritu maligno aprovecha eso.
cuando la criatura necesita y nadie la atiende, o nadie le ama, nadie le hace caricia, nadie se preocupa por la criatura. El otro día estaba orando por una líder que hace muchos años congrega. Había un demonio de depresión que la atacaba y la seguía atacando. Entonces un día se puso firme y pidió oración por eso. Empezó a buscar liberación. ¿Y sabe qué? Me contó que en la convención en la conferencia, digamos, de avivamiento, congreso, conferencia, convención, ya estoy cambiando. Bueno, se dio cuenta que estaba libre. Se dio cuenta que estaba libre de ese demonio que le atacaba cada vez tras vez. Le atacaba un demonio de depresión. Se sentía vacía, se sentía en soledad, se sentía triste y no se podía despegar de eso. Y cada tanto otra vez le atacaba. Y en el Congreso se dio cuenta de que el Señor le había liberado. Entonces, yo digo, esto es muy importante porque nosotros en realidad debemos conocer la realidad. Cuando nosotros conocemos la realidad nos hace libres. Amén. Conocemos la verdad. Ese es el sentido de la cuestión. Muchas veces la baja autoestima tiene mucho que ver con la percepción, ¿no? Pero la sanidad de la autoestima tiene que ver con la percepción interior, no exterior. La sanidad, le repito, de la baja autoestima tiene que ver con pensamientos muy profundos acerca de nosotros mismos. Y bueno, hay complejos, hay pensamientos negativos hacia nuestra propia persona, ¿no? Escuché una historia de una chica bastante ya mayor, ¿no? Pero joven todavía, y tenía un problema grave con su nariz. ¿Está bien? Ella no estaba conforme con su nariz, tenía problema con su nariz, tenía esa obsesión de su nariz. Ella pensaba que nadie la quería por la nariz que tenía. Entonces un día desapareció un tiempo y es que se fue a operar la nariz. Así que su vida cambió, tenía nariz nueva. El problema había desaparecido. Pero claro, no le había dicho nada a nadie. Y con la persona que más tenía así amistad, le confesó: pues ¿sabés qué? Me operé la nariz. Y la persona que más tenía amistad con ella la mira: ¿y de qué te operaste la nariz? No, me operé, ¿no se nota que me operé la nariz? Yo nunca se había dado cuenta que tenía problema en la nariz, ni tampoco se dio cuenta, la mejor amiga, la que más estaba con ella, ni tampoco se dio cuenta que se había operado la nariz, que algo había cambiado en su nariz. Por eso muchas veces, amado, Satanás convence de tal manera a la persona que le miente. Por eso conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Conocerás la realidad, quiere decir, y esa realidad, la realidad real, permítame la redundancia, y eso te va a hacer libre, porque la realidad era que su nariz no era el problema era sus heridas interiores, aquellas palabras del demonio, del infierno que tal vez la habían marcado de pequeña a la joven, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con estas cosas, ¿está bien? Tenemos que trabajar con esta situación. El tema de la baja autoestima, esto es muy importante. Entonces, vuelvo al concepto este. Primero, el apóstol nos habla de ser y después de hacer. Porque hay muchos cristianos que no se preocupan por su ser. Sí, hacen un montón de cosas, pero no dejan que el Espíritu Santo les transforme su ser interior. ¿Se dan cuenta? Y la gracia de Dios viene para eso,
para cambiarnos interiormente, para sanarnos profundamente. Dios está más interesado en nuestro ser que en nuestro hacer. Porque cuando nuestro ser es cambiado y es sanado, entonces vamos a empezar a hacer cosas lindas para el reino de Dios. Amén. Esto es importante. Eso es importante. Entonces podemos estar realmente muy equivocados, y pensando que la iglesia no te dice lo que tenés que hacer para mantener buena a la gente. Así me han dicho a mí. No, para mí que las religiones son todas buenas para mantener buena a la gente. No, el cristianismo no es así. El cristianismo no es para que hagas cosas buenas. Sí lo vas a hacer, pero Cristo viene para cambiar tu ser, para mostrarte la verdad de tu vida, la realidad, todo lo que tienes que cambiar. Por eso hay muchos cristianos que por ahí a los años nos sorprenden, porque eran personas que hacían cosas muy buenas, eran pero muy útiles en el reino de Dios, por así decirlo, con grandes dones, con grandes virtudes, con gran capacidad de acción, podemos decir, pero nunca se dejaron cambiar el ser interior. Nunca le permitieron al Espíritu Santo sanar su ser interior. Entonces, ahí está el problema. Ahí es donde está la confusión, la confusión de la... Entonces después nos asustamos, pero decimos, pero ¿qué pasó con esta persona que hacía tantas cosas lindas para el reino, que era tan útil para el desarrollo del reino de Dios sobre la tierra? Claro, pero nunca se dejó sanar interiormente. Amén. Por eso la Biblia dice que la salvación no es por obras, para que nadie se agrande, se gloríe en sí mismo. La salvación es por fe en Jesucristo. Cuando la persona se aferra a Jesús, se deja transformar. Dice, la salvación es por fe para buenas obras. O sea, primero la transformación viene adentro y después empezás a hacer las obras, pero ya de un corazón transformado. Amén. Hay tres cosas que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje que leímos. Tres cosas que nos dice para que nosotros podamos abrazar estas tres verdades, ser transformados, ser cambiados, y es la realidad de lo que Dios dice de nosotros. No lo que el diablo dice, lo que el mundo dice, lo que la sociedad dice, lo que los compañeros de tu escuela dicen, o no sé, los muchachos del barrio. No, lo que Dios dice de nosotros. Y tenemos que abrazar esta gran verdad. Y ahí empieza, si realmente nos dejamos sanar y no seamos rebeldes, por lo que Dios dice de vos, vos lo tenés que aceptar. Amén. ¿Usted va a aceptar lo que Dios dice de usted mismo? Porque alguna persona por ahí no lo acepta, ¿no? Entonces se confunden y piensan que son humildes. Y no, tienen baja autoestima, no se dejan sanar. ¿Está bien? Por ejemplo, primero, Efesios 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. O sea, lo que Dios te llama es santo. ¿Usted lo acepta? Usted dice, no, pastor, yo soy imperfecto, yo soy un pecador. Amado, yo te voy a decir una cosa. Pecador eras cuando no conocías a Cristo. Ahora Dios te llama santo. O dice, no, pero pastor, si yo veneraba a San Peperone, a San Pantaleón, a Santa, qué sé yo, Eufrasia, Santa Juana, y ahora no me van a prender vela a mí, ¿no es cierto? No se preocupe. Porque esa es una equivocación. Usted sabe que es una equivocación llamar santo a personas porque han vivido santamente. La Biblia habla en muchos pasajes que Dios te llama santo. Dice, ¿yo? Sí, usted. A menos que usted sea el humilde.
Pero sabe que no es humildad. Eso tal vez es las heridas profundas que usted tiene. Y usted dice, no, es demasiado grande para mí eso. ¿Usted acepta ese título que Dios le da? Porque está hablando de todos los creyentes, a los santos y fieles. ¿Sabe lo que quiere decir santos y fieles? Apartados y creyentes. ¿Usted es creyente en Cristo Jesús? Usted ha sido apartado por Dios. Dios le llama santo. Ahora, yo conozco a algunos creyentes que dicen, no, pastor, soy un pecador. Mientras más lo diga, más pecador vas a ser. Porque todo lo que dice tu boca acerca de vos mismo, eso te marca profundamente. ¿Se acuerda ese proverbio que dice, ha sido enlazado con la palabra de tu boca? Bueno, una de las maneras más terribles de enlazarnos es cuando no aceptamos nosotros las buenas palabras que Dios dice acerca de nuestra vida. Y nosotros elegimos las palabras que nos desprecian, que nos denigran. Pero pastor, somos todos pecadores. Sí, claro que sí. Pero Dios te llama santo. Cuando vos crees en Cristo, cuando lo aceptaste, es porque verdaderamente Dios te aparta para algo grande en tu vida. Usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que aceptarlo. Aleluya. ¿Se acuerda que cuando dice ahí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Se acuerda? El reino de Dios lo entendemos. ¿Y su justicia? Bueno, esta es la justicia de Dios. Que usted, sin merecerlo, que nosotros sin poder tener posibilidad de alcanzar la santidad, por así decirlo, Dios nos llama santos. Esa es la justicia del reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vos tenés que aceptar la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Increíble. Tan increíble que las personas no lo pueden aceptar, no lo pueden creer. Él te perdona aunque no lo merezcas. Él te llama santo aunque no lo sea y te llama santo y quiere que aceptes la obra del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida para santificarte. Ahora, si vos no la querés a la obra es otra cosa. Ahora, si vos utilizás esa palabra, no, yo soy pecador, no voy a ser santo, yo soy para justificar tu pecado y nunca cambiar es otra cosa. Ahora, si vos querés cambiar, empezá a llamarte como Dios te llama en la palabra. Porque tal vez así mucha gente no quiere cambiar. Entonces se escuda y dice, no, pastor, yo soy imperfecto, yo soy... Bueno, mientras más lo decís, más imperfecto vas a ser. Pero si vos declarás que sos una mujer, un hombre consagrado para Dios y fiel a Dios, creyente en Dios, como te dice acá, eso es lo que vas a hacer. Una persona santa, consagrada y fiel para Dios. Amén. ¿O no? ¿Lo acepta o no lo acepta usted? Porque yo digo, el Espíritu Santo se esmeró para inspirar al apóstol Pablo. Ahora, si usted no quiere aceptar la inspiración del Espíritu Santo de Dios, no acepta el título que el Espíritu Santo le pone sobre su vida, entonces el Espíritu Santo, que es el que trae la sanidad interior, no le puede sanar la autoestima. No le va a sanar. No le puede sanar. Porque usted está siendo rebelde a la palabra de Dios. Amén. ¿Usted sabe que yo nací el día de San Guillermo? ¿No me cree? Busque 25 de junio. Aparezco ahí. San Guillermo. El día de mi cumpleaños. Ese San Guillermo era del Piamonte. Y algunos de mis antepasados nacieron en el Piamonte también. Yo creo, pastor, para mí que usted no era reencarnación. No. Reencarnación, tu abuela.
Eso es del diablo, eso es del diablo, amado. Pero realmente una casualidad fue una casualidad. Siempre mi mamá contaba, ¿no? De que me puso Guillermo y cuando fueron, después que me anotaron al almanaque, era el día de San Guillermo, no lo podían creer. Entonces se dieron cuenta que alguien especial había nacido. ¿Qué tal Pascual? Amén. Claro que sí. Vamos a proclamar cosas buenas, porque han proclamado tantas cosas malas sobre nosotros. Imagínate, nunca va a faltar el que te maldice, nunca va a faltar el que te critica, nunca va a faltar el que te llama y te denigra y te dice cosas muy feas acerca de tu persona. Así que por lo menos dígase algo lindo de su vida, de su persona. Dios te quiere bendecir con un tremendo título, con un tremendo título. Y realmente eso no es bíblico, eso de andar canonizando a personas que han vivido especialmente para Dios. No es bíblico, amado, porque eso denigra una tremenda verdad, la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es para todos, todos, todos. Somos llamados santos, todos los creyentes verdaderos somos llamados santos por la palabra del Señor. Amén. ¿Usted acepta? Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Que sin merecerlo nosotros somos mirados por Dios como santos por medio de la sangre de Cristo. Amén. ¿Lo va a abrazar? ¿Lo va a creer? ¿Lo va a repetir? ¿Lo va a declarar sobre su vida? Entonces las cosas van a cambiar. Y va a tener una sana autoestima. Amén. Porque ¿cómo va a amar a los demás como a tu prójimo, como a vos mismo, si no te amás a vos mismo? Con razón le cuesta amar a su prójimo. Amén. Usted es santo. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Amén. Valórese a sí mismo. Empiece declarándose santo. No, pastor, yo soy muy imperfecto. Yo soy imperfecto. Así va a ser, imperfecto. Y cada vez más imperfecto. Y le van a mirar a usted y le van a decir, usted es imperfecto. Y le van a mirar todas sus imperfecciones. Porque usted mismo está produciendo eso. Usted mismo está declarando de su persona. Enfóquese. Mientras más santo usted se declare, más se va a fijar en el santo de los santos. Amén. Para ser inspirado por la vida de Jesucristo. Ahora, mientras más usted se llama pecador, más se va a parecer al pecador de los pecadores, que es Satanás. A mí me parece que viene por ahí la cosa. Amén. Es cierto, hay una gran verdad. Hay personas que se la pasan enfocados en los pecados. ¿Está bien? En los pecados y en los pecados. En vez de mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe, en adorarle a Él, en exaltarle a Él, hermano. ¿Saben una cosa? Mientras vos más mirás a Cristo, más santo vas a ser. Amén. Porque el Señor te va a inspirar. Hay algunos que es peor todavía. Empiezan a mirar el pecado en todas las personas que le rodean. Viven obsesionados con el pecado. Y el pecado ajeno es el que más les gusta. ¿Sabe una cosa? Van a caer siempre en pecado. Porque el pecado, hermano, les ocupa el tiempo, la mente, el pensamiento. Pero verdaderamente, la Biblia tiene un título sobre el creyente verdadero. Le llama santo, santo. ¿Usted es creyente o no es creyente? Al final. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la gracia del Señor sobre su vida. En verdad, porque usted va a actuar bien, va a ser bien, va a hacer grandes cosas, porque usted ha sido santificado. ¿Está bien? No porque usted hace grandes cosas va a alcanzar la santidad. No, al revés, al revés. Esa es la verdad. Segundo, Efesios 1:3 dice, primero, somos santos. Aceptemos la justicia de Dios que nos declara santos por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Segundo,
los recursos que tenemos para, hermano, estamos acostumbrados a decir, ver todo lo que no tenemos, todo lo que no podemos, todo lo que no hemos alcanzado, todo lo que nos falta, todo lo que nos robaron, todo lo que perdimos, toda la pobreza que tenemos, en definitiva. ¿Por qué no nos enfocamos en los recursos que Dios nos ha dado ya? Amén. Pero pastor, usted, bueno, no sea rebelde a la palabra de Dios. Mire, bendito sea el Dios y Padre, dice versículo 3, ¿no? Efesios 1:3. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo, nos ha dado extraordinaria cantidad de recursos, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos dio, ya nos bendijo, ya nos capacitó, ya nos llenó de capacidades, de recursos, y usted sigue apoyado en la palabra de escasez, de pobreza, porque somos pobres, porque no tenemos, porque será posible. Y sabe una cosa, cansa los oídos de Dios, cansa la queja del pueblo, como Israel cansó en el desierto a Dios. En vez de valorar lo que ya le había dado en fe, que era la tierra prometida, por más que todavía no habían llegado, pero Dios esperaba que ellos tuvieran esa fe. Todo lo que Dios le ha dado. Mira lo que el Señor te dice. Mira la posición que te da de santo. Y todos los recursos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y saben una cosa, es algo muy interesante. Pues no son recursos solamente materiales, son recursos espirituales que promueve todo lo material, pero son recursos espirituales extraordinarios. ¿Y saben por qué dicen los lugares celestiales? Porque te llama a atar y a desatar, te da autoridad, son recursos ilimitados. En la misma carta, capítulo 2, dice algo extraordinario. 2:6, y juntamente con él. Fíjese al siguiente capítulo. Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Impresionante, impresionante. Los recursos en los lugares celestiales en Cristo. Después capítulo 2 te dice, está sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo? Autoridad espiritual. Para atar y para desatar. Usted dice, qué bárbaro, pastor, ¿usted le parece? ¿Yo puedo? Claro que sí. Que usted no lo crea es otra cosa. No sea rebelde a la palabra de Dios. Amén. No sea rebelde. Utilice la autoridad espiritual que Dios le ha dado. ¿En dónde, pastor? En los lugares celestiales. Ya se lo leí ya. Capítulo 1, capítulo 2. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir lucha espiritual. Quiere decir legislar desde el espíritu con autoridad. Amén. ¿Y por qué los lugares celestiales, pastor? Porque ahí es donde se mueve la guerra espiritual. ¿Y contra quién tengo la lucha? Contra los demonios. Ate, desate, permita, prohíba. Pero lo que no tiene que ser permitido, prohíbalo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si viene el demonio y siempre le está robando, siempre le roba la felicidad, el gozo, aún le roba los ahorros. Hátelo al demonio. No puede ser. Y se le cierran las puertas. Y el diablo se mata de risa. Pero ábralas en el nombre de Jesús. Porque para eso Dios le da autoridad. Le ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que pasa es que algunos no lo creen, me parece acá.
Por eso nosotros aprendemos desde este lugar y atamos todo espíritu de mentira en la sociedad, todo espíritu de corrupción, todo demonio que está impulsando el aborto, la ideología de género. Tenemos que luchar contra esos demonios, amados. Si no lo hace la iglesia, no lo hace nadie. Amén. Esos son los recursos ilimitados que tenemos, que verdaderamente influyen en las cosas materiales también. Obviamente, atamos esos demonios de mentira, de corrupción. Atamos los demonios que se levantan en contra de Israel. Mire, hoy me mandaba unos videos el hermano, nuestro hermano querido, que está en Israel. Ahí está en el sur, nunca pasaba nada. Ahora, hermano, unos drones explosivos impresionantes, corriendo para todos lados. Pastor, me dijo este hermano, yo pasé por ahí donde cayó el dron, el Señor me libró justo. Terrible. ¿Por qué pasa eso con Israel? Porque el diablo odia lo que Dios ama. Dios amó siempre a Israel. Dios dice que amó la ciudad de Jerusalén. Y es el único lugar donde Él ordenó que se edificara un templo para su gloria y para su honra, en Jerusalén. Porque Dios amó a Israel y tiene planes para Israel. ¿Saben una cosa? Tal vez Israel, en verdad, ¿no es cierto?, está siendo atacado porque los creyentes no toman autoridad y no aman y no oran por Israel. No aman como Dios ama a Israel. ¿Por qué se cree que siempre en la historia odiaron a los judíos? En la Segunda Guerra Mundial, hermano, era buscar la excusa para matar a los judíos. Y siempre el demonio levanta gente que odia a Israel. Porque Israel está en el corazón de Dios. Y Satanás lo sabe. Hay gente que vive repitiendo cosas que ni entiende de Israel. Y repite, porque es una moda también. Pero esas modas son modas diabólicas, hermano. Eso póngale la firma. Entonces, ame lo que Dios ama. Y ate lo que el demonio quiere hacer en contra de lo que Dios ama. Entonces, ¿sabe una cosa? Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Amén. Segunda de Pedro 1:3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia y nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Qué lindo el pasaje, la Nueva Versión Internacional, ¿no? Dice que Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. A mí me hace acordar a una persona que tomó un crucero. El creyente que, no sé, que no valora lo que Dios ya le ha dado. Todo el potencial en los lugares celestiales. No lo valora, no lo cree, no lo usa. No sé. Como aquel que había tomado el crucero y solamente desayunaba. Porque él pensaba de que era solamente el desayuno. Cuando llegó el crucero destino, ahí se enteró que tenía almuerzo y cena también en el crucero. Qué triste, ¿no es cierto? Así son los creyentes. Muchas veces, amados, no se dan cuenta que hay un poder concedido por Dios, que hay una posición, hay una autoridad que te va a sanar el autoestima de todas las cosas que el diablo te dijo. No podrás, no servir, nunca vas a llegar a nada, nunca vas a sobresalir. Sos un inútil, sos una persona que no va a llegar nunca a hacer algo bueno. No, esos son mentiras del diablo. Porque nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién lo cree, amado? ¿Quién lo cree? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, primero realmente lo que Dios nos dice que somos para Él. Somos consagrados, somos santos. Punto. Chao. Déjese de pavada, de creerle cosas, mentiras al diablo.
Amén. Segundo, los recursos extraordinarios que tenemos. Y tercero, una poderosísima verdad, dice acá en Efesios capítulo 1. Según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tantas cosas que dice acá. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quiere decir que nos eligió, ¿no es cierto?, como un adoptado. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo vamos a sanar la autoestima? Declarando lo que el Espíritu Santo declara acerca de nosotros. Somos aceptados por Dios. Amén. Que es todo lo contrario a lo que se vive permanentemente en el mundo, en la sociedad, que es el rechazo. Hermano, qué bueno que somos aceptados en Cristo Jesús. Él nos aceptó. No tenemos que pelear que nos acepte. No tenemos que hacer nada para que nos acepte. Ya nos aceptó. No tenemos que estar peleando a ver qué tenemos que hacer, en qué nos equivocamos para que nos arrepintamos, para que me acepte. No, ya me aceptó. El Señor ya me aceptó, ya te aceptó a vos. Amén. Y todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer por amor, porque Él te aceptó. Porque conociendo la aceptación, conociendo que Él te amó y te aceptó como eras, y bueno, tenés que obviamente devolver ese amor. Amén. Y sentirte aceptado te va a sanar interiormente. Sentirte una persona aceptada por Dios, que no tiene que estar ahí luchando para ser aceptado. No tiene que hacer acciones para ser aceptado. Y si no hago esto y por ahí no me acepta nada. No, amado. ¿Vas a hacer obras? Sí, porque estás aceptado por Dios. Él te abrazó, Él te amó de verdad. ¿Usted lo cree? Amén, Él te aceptó. ¿Por qué no declara y cree lo que el Espíritu Santo le dice acerca de su persona? ¿Por qué no deja, hermano, el rechazo en las manos del Señor para que lo sane? Porque si Él es Dios de amor y le aceptó, ese Dios de amor también quiere sanarle la falta de amor y la falta de aceptación. Muchas veces los mayores no entendemos a los jóvenes. Porque hay jóvenes que, hermano, prefieren vivir lejos de su casa, lejos de su hogar. Porque en su casa no les aceptan como son. No les entienden, no tienen ganas tampoco de entenderle. Entonces decimos, pero qué bárbaro, se junta con los amigotes, drogaditos, sin vergüenza, atorrante la juventud de hoy día. Pero se siente aceptado con los amigotes por lo menos. ¿Se da cuenta? Es un sentimiento fundamental, fundamental. Hermano, en realidad todos buscamos ser aceptados y muchas veces cometemos errores en busca de la aceptación. Que alguien nos acepte como somos, porque somos de una manera especial cada uno, ¿cierto? Y qué lindo leer en la palabra de Dios que nosotros hemos sido aceptados por el Señor. Qué bueno que es sentirnos aceptados. No por lo bueno que éramos, sino que nos amó así como éramos nosotros. Por eso tenemos que aceptar esta verdad y dejarnos transformar interiormente, dejarnos sanar y dejar de estar luchando en la vida, amado, para sentirnos bien. No, en Cristo Jesús nosotros tenemos sanidad. Decía Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Fíjese, Jesús no echa fuera a nadie, pero tienes que ir a Jesús. Tienes que ir a Jesús. Tienes que decirle, Señor, yo necesito, porque verdaderamente tu amor me va a sanar. Señor, va a romper todas las obras que el maligno ha hecho para dañar mi ser interior. ¿Qué opina usted, amado?
Usted acepta a Jesucristo el sanador que sana su mundo interior. Yo sé que hay muchos acá que están pensando en los errores que han cometido en la vida, porque el Espíritu Santo te muestra, te muestra, te muestra, ¿eh? Nos vamos a poner de pie en el nombre de Jesús.